Hola, ¿qué tal? En un futuro cercano, la humanidad terminó destruyendo su propio planeta. Las personas vivían solo para el placer, mientras la capa de hielo se derretía y el permafrost liberaba virus y bacterias dormidos durante millones de años, esperando pacientemente el momento adecuado para exterminar toda forma de vida. Las autoridades gastaron sus últimos recursos en la construcción de cohetes destinados a enviar a los sobrevivientes al espacio, pero no había un plan claro sobre el destino. Probablemente murieron por la radiación cósmica o se mataron entre ellos luchando por los últimos suministros. Los que sobrevivieron se refugiaron en las montañas lejos de las zonas infectadas, pero nadie sabía cuántos eran. Eve está entre esos sobrevivientes. Tiene un pequeño robot militar llamado Arthur, dañado en las guerras climáticas. Cruje, hace ruidos y parece un mendigo, pero aún cumple su función de protegerla, aunque no está claro de quién exactamente debe protegerla. Ese día en particular, Eve se prepara para ir a la ciudad. Aún considerando que el trayecto es peligroso, Arthur le advierte que no debe beber el agua local bajo ninguna circunstancia. Eve, por su parte, le recuerda que vigile mejor la base. Cuando el robot se confunde con su orden, ella dice que es solo una broma, algo que el robot no entiende, aunque sabe, en teoría, que eso existe. Eve conduce por la carretera polvorienta, cubierta de escombros dejados por la civilización. Al llegar a un supermercado, encuentra lo que necesita y por algún motivo toma un paquete de semillas de lavanda. Aunque sabe que probablemente no germinen, antes de irse escribe un mensaje en la pared con la coordenada de donde vive, con la esperanza de que alguien lo lea. Al regresar, Arthur la recibe exigiendo la contraseña de inmediato. Eve dice la palabra y en respuesta a su pregunta, afirma que fue de compras al centro comercial, tomó café con una amiga y por la noche fue a un concierto con amigos. Como Arthur no entiende el sarcasmo, Eve promete hacer ajustes en el sistema visual del robot. Ella descarga el coche, teniendo que repetir la contraseña cada vez, lo que la irrita. En un momento de juego, dice la palabra equivocada a propósito, haciendo que el robot la amenace con un arma. Eve se resigna al hecho de que él jamás entenderá sus bromas. Después del viaje, Eve toma un baño de limpieza e intenta una vez más contactar a alguien por radio, pero las frecuencias siguen en silencio. Esa noche riega las plantas del invernadero. Anota los pocos fragmentos de noticias que tiene. Repara objetos rotos y lanza una pelota contra la pared para distraerse, mientras Arthur patrulla el pequeño perímetro de la estación, vigilando contra posibles invasores desconocidos. A la mañana siguiente, Eve comienza a instalar un panel solar y le sugiere a Arthur que jueguen a las adivinanzas. Ella propone la primera, que él resuelve fácilmente. Luego es él quien propone una. El juego continúa hasta que Eve presenta un acertijo sobre 3 robots. Arthur no puede responder, pues solo un humano podría entenderlo y pide la solución. Eve solo se ríe, satisfecha de haber vencido finalmente al robot. En tono de broma, Eve propone que Arthur se case con ella. Él responde con la definición de diccionario de matrimonio y afirma que tal unión entre ellos es imposible. Con amargura, Eve dice que no tiene a nadie más que al robot. Su padre construyó la base, luego partió a su unidad después de la guerra y trajo a Arthur consigo después de encontrarlo en un depósito. Después de eso, el padre partió nuevamente prometiendo volver en unos días, mientras el robot se quedaba para protegerla. Pero pasó mucho tiempo y él nunca regresó, así que el único con quien podría casarse sería realmente el robot. Sin entender la broma, Arthur observa que una falla en un esposo o esposa puede ser un problema serio. Eve sugiere cambiarlo por un modelo más nuevo. La gente hace eso todo el tiempo, al fin y al cabo. Aún así, las sustituciones no siempre funcionan y quizás ellos dos sean los últimos seres restantes en la Tierra. Arthur no puede confirmar ni negar eso, ya que su base de datos solo llega hasta el final del año 40. En aquella época, la población de la Tierra era de 9.500 millones. Eve afirma que suele dejar sus coordenadas en la zona restringida, pero Arthur no entiende el motivo, ya que no habría nadie vivo para leerlas si no hay nadie cerca. Eve le pide que recuerde las 3 leyes principales de los robots y Arthur las enumera enseguida. Un robot no puede dañar a un humano, debe obedecer todas las órdenes y garantizar su propia existencia.
conciencia, siempre y cuando eso no entre en conflicto con las dos primeras leyes. Eve le recuerda que su robot también debería buscar nuevas fuentes de energía. Arthur señala que es un robot de patrullaje, no uno de recolección, y que su función es impedir la entrada de invasores. Para él, un invasor es cualquiera que no sepa la contraseña. Eve le recuerda que durante la guerra climática, él sirvió en la frontera y no dejó pasar a nadie solo porque no conocían la contraseña. En ese tiempo, India enfrentaba una escasez severa de agua. Las temperaturas subieron tanto que personas y animales literalmente se cocinaban vivos. La única opción era huir a algún lugar donde aún hubiera posibilidad de sobrevivir. Mientras tanto, el norte había cerrado su frontera con miles de robots, lo que resultó en la mayor masacre de la historia humana. Eso se tradujo en un genocidio de personas que luchaban por sus vidas. Después, la memoria de Arthur fue borrada. Si Eve supiera la contraseña, ya habría reinstalado su sistema hace mucho, dándole nuevas funciones en vez de ese patrullaje sin sentido. Al fin y al cabo, lo que ella necesita es un robot de limpieza que realmente tenga alguna utilidad. Por ahora, Eve termina de instalar los paneles solares para que puedan colgar algunas luces. La Navidad se acerca y la chica piensa en qué podría regalarle a Arthur, pero él le recuerda que los robots no reciben regalos. Eve lamenta que él sea solo un pedazo de metal sin emociones y le pide que al menos finja tener conciencia. Con el atardecer acercándose, Arthur encuentra a Eve y admite que le gustaría recibir un ojo nuevo como regalo. Eve promete encargarse de eso después de terminar de decorar el árbol. Arthur recuerda el enigma de los 3 robots y le pide que revele la respuesta correcta, pero Eve se niega. Esa noche ella realiza sus tareas rutinarias y luego saca una caja con adornos navideños. A la mañana siguiente le informa a Arthur que saldrá a buscar un árbol de Navidad artificial, ya que no existen más árboles vivos. Como siempre, Arthur le advierte sobre los peligros de ese viaje. Le dice que use el traje, lleve un cilindro de oxígeno de repuesto y que bajo ninguna circunstancia beba el agua. Eve comienza a cargar su equipo, pero al regresar a casa, el robot bloquea la entrada, exigiendo la contraseña. Ella responde automáticamente con la antigua, pero Arthur no le permite entrar porque una nueva contraseña entró en vigor ese día y se actualiza automáticamente cada 3 meses. Eve recuerda que la nueva contraseña está anotada en un libro encima del refrigerador, pero no puede alcanzarlo sin estar dentro de la base y Arthur no la deja entrar. Intenta todas las palabras que se le vienen a la cabeza, pero no sabe cómo adivinar una sola palabra entre millones. Intenta negociar con el robot, recordándole que es la única persona allí. Probablemente es realmente la última humana en la Tierra, habiendo sobrevivido a todos los demás, luchando cada día por mantenerse con vida. Furiosa, le pregunta al robot si realmente la va a dejar morir allí, afuera de la base, solo porque no sabe la contraseña. Eve intenta simplemente pasar junto a Arthur, pero él levanta el arma. Ella se da cuenta de que no está bromeando. Desviándose hacia un lado, intenta pensar en qué hacer a continuación, ya que debe haber una salida. El área de patrullaje del robot es limitada, así que mientras él no pueda verla, Eve necesita idear una solución. Después de un tiempo, Eve se acerca nuevamente a Arthur, actuando como si nada hubiera pasado. Dice que necesita un hacha para cortar un árbol y que dirá la contraseña en el momento en que esté dentro de la base. De forma inesperada, Arthur le recuerda que ya no existen árboles vivos, así que no tiene sentido que ella quiera un hacha. Una vez más, Eve intenta convencer al robot de que la deje entrar. Al fin y al cabo, él la conoce perfectamente. Él confirma que la reconoce, pero dice que no puede permitir la entrada sin la contraseña. Eve propone que la deje entrar solo por un momento para mirar la contraseña, prometiendo que todo saldrá bien y que si dice la palabra equivocada, él puede matarla. El robot responde que no puede hacer eso, ya que su función es proteger a los humanos. En ese caso, la única persona a la que podría destruir sería un extraño, y eso significa cualquier persona que no sepa la contraseña. Al darse cuenta de que no hay salida, Eve retrocede. Pasa la noche afuera, lanzando piedras al robot de vez en cuando, pero él nunca abandona su puesto. Amanece. Eve da vuelta su ropa, se cubre el rostro y se acerca a Arthur, intentando hacerse pasar
pasar por una refugiada en busca de asilo. Recuerda que según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tienen derecho a buscar asilo contra la persecución en otros países. Arthur acepta discutir el asunto con Eve tan pronto como ella regrese de detrás del generador. Eve se aleja y regresa pareciendo ella misma. Arthur informa que una extraña apareció el día anterior y una refugiada también llegó ahora. Eve ordena que la próxima vez que la refugiada aparezca, él le ofrezca agua. Ella sale del campo de visión del robot, se cambia de ropa y regresa como la refugiada. Pide agua, pero Arthur empieza a interrogarla, intentando descubrir si es una refugiada política o climática. Eve afirma que es una refugiada política, ya que los refugiados climáticos no tienen ningún derecho. Sin embargo, el robot exige pruebas de que fue perseguida en su país de origen. Ella le recuerda la Convención de Ginebra, que establece que no se necesita evidencia, pero el robot insiste en que un refugiado debe explicar por qué se volvió peligroso permanecer en su país y le pide que proporcione una justificación. Eve explica que huyó de la guerra. El agresor quemó su casa, mató a sus parientes e incluso le disparó. El robot considera la justificación suficiente, pero exige documentos. Perdiendo la paciencia, Eve pregunta qué tipo de documento podría tener una refugiada de guerra. Aún así, el robot recita los pasos del protocolo: completar una solicitud ante el servicio fronterizo y otros requisitos. Desesperada, Eve solo pide un poco de agua. Arthur promete que solo lo hará después de entregar agua a Eve, que ya está deshidratada y corre riesgo de muerte. Eve pasa la segunda noche junto al generador. Por la mañana intenta una vez más pasar junto al robot, pero al verlo de guardia otra vez se rinde. Él pregunta si está segura de que no quedan más humanos en la Tierra, ya que vinieron una extraña y una refugiada. Pero Eve está demasiado exhausta para discutir con la máquina. Arthur menciona una estación cercana que ha estado funcionando durante un siglo, sugiriendo que alguien debe mantenerla. Eve supone que solo robots sin conciencia están al mando. Arthur se niega a traer o cargar cualquier cosa fuera de la base. Eve mira hacia la estación lejana, convencida de que allí solo hay otra máquina sin sentido, detenida con el dedo sobre la tecla de apagado, bloqueada por una simple solicitud de confirmación de que no es un robot. Revisa el vehículo en busca de agua, pero no encuentra nada. En cambio, descubre semillas de lavanda, las planta cerca del coche y ruega para que broten. Entonces propone un trato al robot. Promete contarle la respuesta del enigma de los 3 robots si él le permite entrar en la base. Pero Arthur no acepta la propuesta. Ella suplica por un poco de agua a cambio de la respuesta, pero el robot permanece en silencio. Ante eso, Eve decide dirigirse a la estación, incluso con muy poco oxígeno restante en su traje. Camina hasta la instalación, subiendo por una pendiente para luego descender con la ayuda de una cuerda por dentro de un tubo gigantesco. El lugar está completamente desolado, aunque el panel de control aún muestra algunas luces parpadeando. Eve revisa los alrededores, pero no encuentra nada útil. De repente se topa con una puerta cerrada y algunas botellas del otro lado, justo cuando la alarma de su traje indica que el oxígeno se está agotando. Sin opciones, Eve se quita el traje y rompe la pequeña ventana de la puerta con un hacha. Fuerza la entrada, pero descubre que todas las botellas están vacías. Ya sin preocuparse por su propia protección, continúa explorando la base. Llega a oír un grifo goteando, pero ignora el sonido, recordando la advertencia de Arthur. Sin encontrar nada que pueda ayudarla, regresa al lugar, acelera el vehículo y lo lanza contra Arthur. La explosión es intensa, pero el robot de combate permanece intacto. Por la mañana, Arthur encuentra a Eve debilitada y reporta que una extraña intentó invadir el campamento durante la noche. Ahora esa extraña y la refugiada están escondidas detrás del generador. Ella suplica por agua, pero Arthur no puede abandonar su puesto. Alucinando, Eve ve a su padre diciéndole que beba. Cuando recupera la conciencia, Arthur exige la contraseña o morirá. Más tarde, Eve intenta recoger gotas de lluvia del techo, pero pronto las vomita. Con tono sarcástico comenta que si Arthur fuera su esposo, él la
la ayudaría. El robot solo observa que ella morirá pronto sin una hidratación adecuada. Esa noche Eve se imagina en una ciudad oyendo voces de niños alrededor. Por la mañana Arthur le pide la respuesta del enigma de los 3 robots. Eve se arrastra hacia él, logra levantarse por un instante y se desploma. Nuevamente se ve en aquella ciudad tratando de entender cómo derrotar a la máquina. Arthur entonces revela que tras la muerte de Eve se activará el modo de emergencia y la contraseña será restablecida. Él quedará solo, aunque señala que la refugiada y la extraña aún están por ahí, lo que significa que la humanidad aún sobrevive. El último deseo de Eve es que Arthur riegue sus semillas. Ella muere y el robot acepta una última contraseña, la banda. Terminando así The Last Spark of Hope, película de drama y ciencia ficción del año 2023. Y te espero en el próximo video.